Ok, bueno, este vídeo lo estamos haciendo porque el Señor nos está dando mucha revelación sobre, ah, sobre el principio, sobre el principio. ¿Quieres hacer un sobre, resumen? sobre el principio y sobre lo que realmente pasa, lo que realmente es, Mm, eh, y me refiero al reino espiritual, porque después ya el Señor también nos ha revelado lo que realmente significa el espiritual. Por ejemplo, una de las revelaciones es que, a ver, primero Dios, antes de crear todo, existía en la luz inalcanzable, inapproachable, inalcanzable. Alcanzable. Sí. Mm, Y todo el mundo cuando piensa en Dios siempre piensa con o ve esta imagen blanca y es como... Y eso es muy mm, interesante. También dice la palabra de Dios que Él utiliza las cosas naturales para explicar las cosas de Dios y así nadie puede realmente decir, llegar al punto de decir Dios no existe o no conozco a Dios. Así que nadie tiene excusa, ¿vale? mm, Entonces, el hecho de que las personas cuando lleguen al punto de, ok, voy a pensar a Dios, voy a intentar imaginármelo, pam, se imaginan un espacio blanco y luz, ok, mm, ya es mucho. Vale, Dios existe en este espacio blanco y luz, la luz inaproachable, y Él se cubre con oscuridad. Y cuando pensamos que mm, Él se cubre con oscuridad, estamos pensando en el universo y todo lo que vemos que es oscuro, vale, es la ropa de Dios, es como él se está cubriendo con esto. Y dentro de toda esa oscuridad, cuando empezamos a rascar y rascar y buscar, ¡pam! Encontramos la luz inaproachable. Es en plan de, mm, sí, hay tantas que si no eres la persona adecuada, no puedes realmente quitar esa ropa que ese es la velo. oscuridad para llegar a la luz y llegar a él Mm, enteramente. Vale, esa es una de las cosas. Y después ya pensando en, ok, vale, Dios desde donde estaba, ¿vale? Que es la luz inaproachable, Él mandó a, vale, que se haga esto, que se haga, vamos a decir, el reino espiritual, como llamamos espiritual, donde, pero vamos a cambiarlo de reino espiritual porque Él llamó todo en plan de todo lo que nosotros pensamos que es lo natural, lo que nosotros pensamos que es espiritual, pero la verdad es que todo es espiritual, simplemente que son en diferentes planos, mm, diferentes grados de visibilidad. Eh, exacto. um, o sea, él tuvo que crear, vale, ¿dónde van a estar los ángeles? ¿Dónde van a estar las estrellas? ¿Dónde van a estar los espíritus? ¿Dónde va a estar el espíritu de sabiduría, el espíritu de esto, el espíritu de no sé qué, los 24 ancianos? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde van a estar todas estas cosas? Ok, lo tuvo que crear. Vale, después, ok, vale. Quiero crearme a mí mismo. Bueno, crearme a mí mismo. Vamos a hacer a las personas en nuestra imagen y semejanza. Ok, ese es otro tema que supongo que también llegaremos ahí. Pero de ahí ya también crear lo natural, vale. Entonces ahora ya otra cosa que también nos ha revelado el Espíritu Santo es em, mirando el espíritu, ¿ok? Mm, El reino así de los espíritus que todavía no podemos ver, o el plano de los espíritus que no podemos ver con los ojos naturales. mm. Ah, Espíritu Santo, ayúdame. Sería, ok, a ver, ¿cómo explico esto? Mm, Ayúdame. sí, sí, sí. ¿Quieres hablar del principio, no? Bueno, si nosotros vamos a Génesis, ¿no? Habla de dos árboles, ¿no? Y dice del fruto de la vida o del árbol de la vida podéis comer, ah, pero del conocimiento del bien y la verdad ah, no podéis comer, ¿no? Y aquí pues hay una importancia, o sea, en por qué Dios después los saca del jardín, porque no quiere que ellos sigan comiendo del árbol de la vida en pecado, ¿no? Entonces Él los saca para que de ese árbol, no coman más. Pero también significa que nosotros
traemos el pecado al mundo, ¿no? O sea, y con el pecado al mundo, Dios les dice, continúa, Vale, no. Pero ¿por qué le saca de, del jardín de Edén? les saca del jardín del Edén porque si siguen comiendo de la fruta de la vida Ujú, eternamente, pues estarían eternamente en pecado. O sea que no. Y Dios quería que ellos volvieran a la vida. ujú. Vale. Y ok, la siguiente pregunta sería la Ujú. representación de qué es el árbol de la vida, qué Vale, es. entonces, ahora nos preguntamos, espérate. Nosotros sabemos primeramente que, pues esto por lo menos según el libro de Enoch, am, el árbol del bien y del mal, o sea, tiene una forma física, tiene un fruto, ¿sí? Am, en el libro de Enoch, esto por lo menos me lo sé en inglés, lo describe como a carob tree. A carob tree es, vamos a ver cómo lo describe Google esto. Carob tree in Spanish. Un algarrobo, más o menos. ¿Sí? Dice que es similar al del algarrobo. Es un buen árbol, un árbol que, o sea, incluso viendo el algarrobo, hoy en día sí es un árbol bastante impresionante. Pero bueno, se describe, o sea, ah, pues este árbol como similar del algarrobo, ¿no? Así que sabemos, y ya el Espíritu Santo te lo va revelando mientras vas leyendo la palabra de Dios, que esto era un fruto que Eva se acercó, vio que era bonito, tal. Bueno, esto está en Génesis 3. Y Eva se acercó, vio que el fruto era bonito a los ojos y tal y cual, y dijo, oh, pero ahí vemos, sobre todo, ¿no? Que el fruto o los frutos tienen un impacto espiritual, ¿sí? Además, Dios y Jesús siempre hablan, ¿no? De por sus frutos les conocerás. Ta, 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 ta. Vale, entonces, este fruto del bien y la verdad, ¿sí? O sea, que tiene su apariencia física, tiene una importancia espiritual, ¿sí? Entonces, con esa ley, con esa lógica, ¿sí? Todo lo físico proviene de lo espiritual, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando caes Espera, hay que y explicar eso. traes... Sorry, hay que explicar eso un poquito más porque has hablado de letras capitales. Es como Ya, en minúsculas. ya. Bueno, iremos, porque es que son muchas cosas. ¿Sí? Sí, ¿Y qué pasa cuando se trae pecado al mundo, no? Dios dice, si tú traes pecado, si tú me desobedeces, pecado entrará. Entonces, tú morirás. Pero claro, tú morirás y todo lo que yo te he ordenado que de verdad le des vida y controles, morirá. Porque el pecado entra en el mundo, dice la Biblia. No solo dice que el pecado entra en el hombre, no, dice, el pecado entra en el mundo. Entonces, todo cae de la gracia. Entonces, antes, imaginemos que todos los frutos, en este caso, como sabemos, lo físico y lo espiritual, tenían una importancia en el mundo espiritual. tenían vida, Tenían vida, tenían el espíritu. O exacto. sea, tenían una Pero qué... forma física, Ujú, como ujú, si tenían una forma física, como un árbol, una manzana, ¿vale? Vamos ujú, a poner, por ejemplo, una manzana que el algarrobo es un árbol que la verdad no estoy familiarizada con él. Pero, por ejemplo, como una manzana, tiene la forma de una manzana o un manzano, ¿vale? Pero esa ujú, forma del manzano no era simplemente un manzano, era un espíritu que podía hablar, conversar, hacer esto, hacer lo otro, probablemente moverse o lo que sea, ujú, tenía vida, estaba vivo, ¿vale? ujú, Es como estaba vivo. Pero ujú, ya cuando cayó, cuando entró el pecado, ¿vale? Por haberse comido Adán y Eva el fruto, ¿vale? ujú, Ese fruto, que después también podríamos explicar qué significa comer o qué hicieron realmente comiendo ese fruto, sería, después se puede explicar, pero por haber comido ese fruto,
fue como que hubo esta separación del espíritu y de la forma física. Hubo esta separación. exacto, El espíritu se exacto, quedó, o la vida se quedó ahí en el jardín de Edén, y la vida exacto. o sea, y la forma, simplemente la Ujú. forma La se forma, quedó aquí en la tierra, exacto, ¿vale? Pero exacto. aparte de quedarse aquí en la tierra, se quedó con muerte. Así que Ujú, estos alimentos o el árbol, vamos a decir, el manzano, ¿vale? Que ujú, trae esta vitamina, trae no sé qué, es bueno para el cuerpo, pero al final, si tú lo estás consumiendo, te está llevando hacia la muerte, porque sí, vale, exacto, tú puedes estar comiendo 5 frutas al día, estar bebiendo este agua, ¿vale? Porque no es igual que el agua que estaba en Edén, porque el agua que estaba en Edén ujú, tenía un espíritu, tenía vida, dice la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo en inglés y dice quickening spirits. If the same power, si el sí, mismo un poder, espíritu avivador. exacto, si el mismo poder que resucitó a Jesús de la muerte vive en ti, ese mismo poder, ¿vale? Reavivirá tu cuerpo muerto, ¿vale? Ujú, Entonces ese mismo espíritu tiene que volver a estos, vamos a decir ahora, al agua, al manzano, al no ujú. sé qué, no sé cuántos, para reavivirlos de vuelta a Claro, la vida, claro, ¿ok? Porque también dice la palabra que la tierra entera está gimiendo, está en llanto, exacto, deseando, por favor, que los hijos de Dios se manifiesten, porque estamos exacto, hartos de estar en este estado de muerte, ¿vale? No han exacto, llegado todavía a la muerte eterna, que es total separación de Dios, todavía no ha llegado porque va a llegar el día en el que todos seremos juzgados y tal. Pero es en plan de, ya no quiero estar más en este estado de muerte, o sea, sí, la gente me está comiendo, me está masticando, pero simplemente yo les estoy dando muerte, porque muerte entró al mundo, no solamente entró a Adán y Eva, porque sí, estamos consumiendo manzanas, vitamina esto, vitamina no sé qué, bebiendo agua, hace ejercicio, hace todas esas cosas, pero todas esas cosas al final, de aquí a unos años, ¡pam!, la gente muere. ¿Por qué muere? Porque están consumiendo, están comiendo muerte, la verdad. Sí, más o menos exacto, fortalece un poquito, pero ese fortalecimiento es simplemente un espejismo que lleva a la muerte. Por favor, exacto, continúa. exacto. Entonces, si sabemos que la fruta del bien y del mal tiene una forma física, la fruta de la vida tiene una forma física y Dios nos lo ha dicho en su palabra además. Él siempre dice, yo soy la vid y vosotros sois las ramas. Podría haber dicho, yo soy el baobab y vosotros sois las ramas. Soy el manzano y vosotros sois las ramas. Soy el no sé qué, pero no. Dijo, yo soy la vid y vosotros sois las ramas. Punto. Entonces, ¿qué forma tendrá el árbol de la vida? Pues te lo está diciendo, es una vid. ¿Sí? Entonces, es, es algo que creo que el Señor está como ahora revelando. Y al final es de ahí, ¿no? En su palabra. Entonces, incluso hay una parte de la Biblia, ¿no? Que Jesús ora por un hombre y este hombre dice, es un hombre ciego, y Mm, este hombre dice, yo veo a hombres como árboles. Y claro, aquí la ignorancia y el no saber, piensas, es que no lo veía de todo bien, pero está orando Dios por él. Esto no es que medio se sana, no. Es que Jesús abre sus ojos espirituales y él ve a los hombres como árboles yeah, con sus respectivos frutos. Dice, ¿esto qué es? Porque nosotros en el mundo espiritual somos árboles, tal y cual nuestro Padre es un árbol. No vamos a entrar en cosas el de árbol de la vida. cosas raras porque hay gente que coge y dice que se alimenta del sol o no sé qué tonterías. No. Pero nosotros, a nivel de dar fruto, Ujú, en este caso es como una correlación a un árbol. Entonces, Jesús ora por él y él tiene sus ojos espirituales abiertos y dice, veo hombres como árboles. Y claro, Jesús lo hace a propósito yeah, yeah. para que él tenga primeramente sus ojos espirituales abiertos Sí, 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 sí. y después
finalmente le abre los físicos, porque viene lo espiritual antes y después lo físico. Ujú. Entonces Jesús le abre los ojos y este hombre ve, ¿no? Ve los hombres como árboles y tal. Entonces es como, ah, vale, por eso Dios dice que yo soy la vid y vosotros Ya, sois las ramas. Él es como el árbol principal, el primer árbol, árbol de la vida. el árbol de la vida, que es Ujú. que, bueno, no son comillas, es literalmente el árbol de la vida, pero es que es peligroso hoy en día, porque hay gente Sí, que sí, se sube a las ramas, sí. pero Él es el árbol de la vida. Ujú, ¿Sí? Y nosotros somos como esos pequeños, esas ramas que si permaneces en Él puedes hacer algo, pero si no, no puedes hacer nada. ujú, Y nosotros damos nuestros propios frutos y ujú, en el mundo espiritual somos como también, aparte de ramas, árboles que están conectados a un primer árbol. ujú. ¿Sí? Ya, ya, Entonces, entremos más profundo. vale. Eso nos hace pensar en qué traían los otros frutos antes de caer de la gracia. Por ejemplo, ¿qué traía la manzana? ¿Qué traía, yo qué sé, el plátano? ¿Sí? Ya. Entonces, nos lleva como a un punto de entender qué era la cosa increíble que Dios había creado antes de que nosotros lo hiciéramos caer de la gracia por el pecado. Y por eso, como Dorcas había comentado antes, por eso clama tanto la tierra para la manifestación de los hijos de Dios, Quiero volver. porque quiere volver a ese estado de Ya. pecado que Dios le había puesto. Pasa que Ujú, no va a ser el caso. Dios lo destrozará, como sabemos en el libro de Apocalipsis, y creará una nueva tierra, ¿no? ujú. Entonces nos hace pensar, ¿no? ¿Qué eran estas cosas? Porque también si nos paramos a pensar un momento, en la Biblia dice que todo reconoce, toda creación reconoce al Creador como Rey. También dice que si nosotros no le alabamos, Dios levantará rocas para alabarle. Entonces ahí lo importante es, mi silla ahora mismo, si Dios quisiera traer su presencia, empezaría a temblar. Y esto pasa muchas veces, ¿no? Hay muchos testimonios de muchas personas que hablan de que cuando viene la presencia de Dios es como que todo quiere como explotar, porque no puede soportar la presencia del Rey de Reyes. Es como, al igual que Daniel, ¿no? Cuando llega Jesús delante suyo, ¿qué hace Daniel? Es como que cae como un muerto. ¿Por Mm, qué? Eso es la presencia de Dios. Entonces, esta silla que yo tengo delante obedece las leyes de Dios, que nosotros los humanos en nuestra ignorancia decimos la ley de la física. Eso es una ley de Dios. Y la ley de Dios que Dios le ha dado a esa silla es que tú no te vas a mover, acción-reacción de Newton, tú no te vas a mover a no ser que alguien o algo te empuje o te mueva y esa silla obedece esa ley. ujú, Y punto. No se mueve de ahí. Pero nosotros, que nos creemos algo, ¿sí? Desobedecemos las leyes de Dios. Decimos, no, no, claro, claro. Y por eso la Biblia dice, ¿no? O sea, Jesús, bueno, Dios, diría que esto es Salmo 2, se ríe desde su trono. Se ríe desde su trono porque es que son tantas cosas que reconocen su poderío, reconocen que Él es el Rey de Reyes y obedecen sus leyes. Y Satanás está por ahí pensando que porque haya billones de personas en el infierno, él vaya a ganar algo. No ha ganado nada, ujú, ha perdido todo. O sea, si, si no podemos contar los granos de arena en la tierra, imaginaros la cantidad de cosas que Dios ha creado, que todo reconoce que Él es Dios, los vientos le obedecen, las mm, estrellas le obedecen, las galaxias le obedecen. Entonces, como, ¿tú quién eres para no obedecer al Rey de Reyes? No eres nada. Aunque toda la humanidad desapareciera y dijera, no vamos a adorar a Dios porque Dios nos deja escoger, pues si toda la humanidad dice, no vamos a adorar a Dios, no sé qué, no sé qué, no sé qué, Dios no va a dejar de ser Dios, ujú, va a seguir siendo el Rey de Reyes. Todo lo otro va a seguir obedeciendo. ujú. Entonces eso también habla un poco, ¿no? Sobre qué es la soberbia humana, este punto de Sí. creer que nosotros somos algo y si, pues yo si no creo en Dios, Dios no va a existir y Dios te mira como, Ujú. Porque también es que bueno, el libro de Enoch nos hace entender que hay estrellas en el infierno. Entonces todos ujú, estos universos, la luna, el sol y tal y tal y tal, están y también tienen esa libertad de poder elegir.
si ujú, obedecer o no obedecer. Y ellos deciden obedecerle. Y nosotros también tenemos esa libertad de decidir si obedecer o no obedecer. Pero regresando un poco también a lo que dijiste sobre la fruta o los frutos, ujú, las formas y tal, si realmente, o sea, después de entender esto y tal, podemos usar la fe para si estoy comiendo esto, pero no lo estoy comiendo en el estado muerto en el que está, ujú, pero lo estoy comiendo en el estado vivo, ¿vale? Espiritualmente, digamos, con ujú, vida. Si ujú, entiendo eso, puedo coger una uva y estoy entendiendo, vale, yo estoy comiendo ujú, fruto de vida. A través de la fe, estoy comiendo del fruto de la vida y ujú, realmente estaré comiendo el fruto de la vida. Y un poco también, otra cosa un poco relacionada con esto sería cuando el Espíritu Santo me hizo entender, em, me dijo, ¿sabes estas personas que dijeron, he muerto, he ido al cielo, he ido al infierno, tengo testimonio y he vuelto? ¿Vale? Porque algunos fueron al infierno porque fueron al juicio, fueron juzgados y fueron condenados para ir al infierno. ¿Vale? Otros también, o el Señor les llevó al cielo, lo que sea. Me dijo el Espíritu Santo, tú puedes entender, ok, que a ti también te pasó lo mismo, que tú moriste, ¿vale? Fuiste enterrada, o sea, hicieron tu entierro, ¿vale? ujú, Cantaron o lo que sea de tal y tal, y fuiste al juicio final y te juzgaron, y fuiste ujú, condenada para ir al infierno. Fuiste al infierno, estuviste en el infierno durante 3 días, fuiste torturada y resucitaste, porque el poder de la vida, o sea, yo, ¿vale? Entré dentro de ti, a través de Jesús pasó todo esto. Entré ujú, dentro de ti y te resucité. Y ahora esta vida que estás viviendo aquí, ¿vale? No quiero que la vivas con la mentalidad de, oh, me voy a estar haciendo vieja. Oh, voy a morir en este día o lo que sea. No, yo quiero que lo vivas con el pensamiento de, me estoy moviendo de gloria a gloria, porque la muerte ya no funciona en mí, ya no trabaja en exacto. mí. Entonces, sabiendo esto, si voy a comer algo, ¿vale? Lo voy a comer también con el, ok, vale, en nombre de Jesús, que recibe, oh, recibe vida. De la misma forma Claro. que puedo poner mis manos y decir, vale, sé tú sanado en el nombre de Ujú, Jesús. O resucita en el nombre de Jesús, recibe vida en el nombre de Jesús. A esta fruta, a este alimento también le puedo decir, en nombre de Jesús recibe vida y recibirá vida. Y yo lo como ujú, y estoy comiendo vida. Ya no me estoy alimentando de muerte como antes. Porque ujú. antes todo lo que comía, a pesar de que, oh, te está dando fuerza, no, 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 que es hierro, no sé qué, no sé cuánto, sí es hierro, pero me está guiando hacia la muerte, me está Por envejeciendo. eso, por Ujú, eso la gente bendice los alimentos y no sabe por qué. ya, Es la ironía, es que cuando no conoces a tu padre, empiezas a orar ahí religiosamente, Dios bendice exacto. esos alimentos, no sé qué, no sé qué. Y dices, ¿por qué lo estás haciendo? Ujú. Es que el Realmente Espíritu Santo, dentro entiendes, de nuestra ignorancia, ya, pero si también nos entendieras que está estoy dando ayudando. vida, exacto, bueno, continúo. Sí, entonces Ujú, es eso. Yo cojo un alimento, oro en el nombre de Jesús, oh macho, es que es tan precioso, ¿vale? Es que la malta, no sé si la Coca-Cola, supongo que la Coca-Cola, no Señor, sé, dale pero más yo creo que revelaciones. es un poco más lo natural, ¿no? Ujú, Todo lo que es natural tiene una representación espiritual. También los ujú, animales. O sea, el Señor habla en la palabra de Dios de aves, habla de, ¿cómo se llama? Unicornios, ujú, caballos, esto u lo otro, serpiente, no sé qué, no sé cuántas, ujú, pero habla de todo esto en lo espiritual. Tienen vida, ujú, tienen deberes espirituales. Y después también exacto. los vemos a estos animales aquí, con su cuerpo físico, ¿vale? Y están como muertos, están como, bueno, sí, no sé, un caballo se tiene que encargar de, pero es, no sé, Sí, o sea, el pecado es como que ha degradado todo, ¿no? Pero vemos que los animales,
por ejemplo, hablando de animales, tiene una importancia muy grande. mm, Son tan importantes que Dios creó seres, que estos son los, diría que son los serafines, que tienen cuatro caras. mm, Una es la del hombre, pero después tienen caras de animales. mm, Y es como, el porqué de esto. Entonces, los animales también reportan a Dios. Hablando de eso y entrando un poco en eso, ¿no? Vemos que antes de caer del pecado en Génesis, Dios dice que ningún animal herirá al hombre. Y esto es una ley. ujú, ¿Qué pasa cuando entra en pecado? Mete tu pierna en la boca de un cocodrilo a ver si no se lo come. Se lo va a comer como si fuera eso pan con limón. O sea, se lo va a comer porque ya es como que este animal ahora ya está en una forma degradada. ujú, Y es como que, bueno, Dios los mantiene, ¿no? Para ese juicio final, no, no porque vaya a juzgar al cocodrilo, sí, los mantiene porque para que se mantenga por esa pirámide de especies que nosotros vemos en clases de ciencias y tal. Pero todo lo que hay en esta tierra ya no está está muerto. en ese, está muerto. Y por eso Dios tiene que destrozarlo todo y hacer una nueva tierra. Exacto. Se tiene que Exacto. deshacer de todo, claramente. Pero su deber espiritual está, Ujú, está. Y también nos iba, por ejemplo, a lo de Jesús es el árbol de la vida. Él es un árbol. Y nosotros también somos árboles. Y el Espíritu Santo también se representa como, no sé, como una paloma, como un águila, ujú, como esto, como lo otro. Eso nos hace entender que Jesús no está limitado a simplemente una forma o la ujú, forma del cuerpo humano y ya está. Pero él puede decidir, ¿vale? Quiero aparecer como un árbol, el cuerpo de un árbol y tal. O, ¿vale? Quiero aparecerme como, no sé, una paloma y ujú, tal. O, por ejemplo, yo he visto al Espíritu Santo y se me ha parecido como un águila. Grande, ujú, bello, hermoso. Otras veces como un anciano, anciano con fuerza y tal, pero es como... Y nosotros como me también. ha parecido a mí. Y nosotros también no estamos Ujú, limitados a solamente tener esta forma. Podemos ujú, aparecer como un árbol, ¿vale? Podemos aparecer como esto o como lo otro o lo que sea. También dice la exacto. palabra de Dios en los, bueno, en los últimos tiempos, por ejemplo, ¿cómo se llama? Elijah, Ujú. ¿ya? Elijah Elías. cuando él le dijo al rey, no sé cómo se llama, le dijo al rey, Vete porque va Ujú, a empezar a llover". Vale, el rey se había ido antes con sus caballos y tal, habían ido antes, unas horas antes y tal, pero Elías pudo llegar antes que el rey, ujú. ¿ok? ¿Cómo? Entonces, un hombre estaba revelando y decía que esto pasó porque vino un caballo espiritual, se les montó a la espalda de Elías, en plan de, se juntó a su espalda y Ujú. empezó a correr de una forma que fue Pero piensa que para de verdad entender eso hay que indagar más y sí, porque sé lo que dices, sé la revelación que dices y es como, pero claro, piensa que esto es mucha carne, entonces esto hay que irlo poco a poco. digeriendo poco a poco, ¿no? Pero bueno, en relación a lo de que Dios puede coger la forma que quiera, eso incluso, fíjate, fíjate que qué forma tenía él en el jardín, ¿no? Y porque él caminaba en el jardín. Jesús caminaba en el jardín. No era como ellos sabían que Jesús estaba ahí. Porque un padre no deja a sus hijos por ahí. No, Ujú. está con sus hijos. Encima hay hijos que están Está ahí. aprendiendo, están creciendo y tal. Exacto, No les deja exacto. vivir. Y claramente vemos que Adán y Eva no eran muy inteligentes sin Dios. O sea, porque claramente, Ya. entonces, Jesús estaba por ahí y fíjate lo que dice María Magdalena, ¿no? Cuando resucita es, lo confunde con un, un puesto
muy clave, Yeah, con el puesto de un jardinero. yes. ¿Por qué un jardinero? No podía haber sido, yo qué sé, Yeah. un carpintero, que era justo Jesús, yo qué Exacto, sé, encima, pero lo donde le habían enterrado era en un jardín. O sea, sí, Mm, estaban las tumbas, pero en las tumbas está la cosa, a ese lugar lo describe como que es un jardín. ujú, Tal, así que exacto. no es coincidencia. Este, no hacen En el nada mundo por del coincidencia. espíritu no hay coincidencias. Guau. Entonces, él está enterrado en un jardín, está puesto en un jardín, plantado en un jardín, el árbol de la vida, tal, es jardinero, y Sí, que el jardín Jesús te de lo está poniendo ahí. sí. This is it, like, pero, Ujú. pero sí, entonces, en tiempos de Adán y Eva, Jesús, Dios, paseaba por el parque a menudo. ¿Qué Sí, pasó cuando paseó por el parque? Y oyeron la voz de Dios. Están oyendo la voz de Jesús ahí. exacto. Era el que cuidaba Adán. de los animales, los Exacto, árboles y todo. Ujú. exacto. Adán, Eva, ¿dónde estáis? Y ellos escondiéndose. De qué voz se están escondiendo? ¿De quién se están escondiendo si no es de Jesús? Pero es que en el momento en el que pasó eso, el Señor los estaba buscando porque ya no los veía en su forma viva. Exacto, Se exacto. formó una separación, es que era una ley y cuando se rompe, se forma una separación. No hace falta que, a pesar de que él sabía y veía todo lo que está, porque él es omnipresente y tal, Ujú, pero se formó y él estaba como, ¿qué pasa? Ya no os veo ya no os veo vivos. ¿Dónde exacto. estáis? Que no estáis aquí vivos. O sea, se formó la separación y fue como, y ellos notaron que estaban desnudos en plan de, ya no estaban vestidos de esa gloria, ya no estaban vestidos de vida, porque ellos sí tenían el cuerpo natural para poder, entre comillas, operar aquí en la tierra, pero no era con este cuerpo con el que Ujú, realmente operaban, era como que este cuerpo era el que estaba adentro y el que estaba exacto. fuera era el cuerpo espiritual, el cuerpo vivo. Y Jesús les preguntó, ¿dónde estáis? Porque ya no les veía entre, entre lo vivo, Ujú, no los veía entre exacto. lo vivo y era, no sé, Exacto, porque ya estaban muertos, había muerte ahí. Entonces, ¿cómo que? Eh, Pero bueno, Dios decía la frase, también lo decía para este punto de entender esto, porque él sabía dónde estaban. ujú, Y también lleva a una pregunta que podemos tratar ahora, que es el de, si Dios sabe, es una pregunta que me encanta, si Dios sabe que nosotros, porque Dios lo sabe todo, ¿no? Si Dios sabe que nosotros vamos a pecar antes de crearnos, ¿por ujú, qué nos crea? Es interesante porque esa pregunta de, oh, Adán, Eva, ¿dónde estáis? Si él sabía que esa situación iba a pasar antes de crear el tiempo, ujú, que el tiempo lo crea en Génesis 1:1, pero eso ya entraremos en más detalle. Pero él sabía, porque él lo sabe todo, y él no está controlado por tiempo. Él sabía que Adán y Eva iban a pecar y caer en la gracia y que él iba a tener que venir y salvarnos. Pero si él, que no puede ver el pecado y no soporta el pecado porque es perfecto, sabe que vamos a pecar, ¿por qué nos crea igualmente? Y eso es un punto importante que define el carácter de Dios. Porque ciertamente Dios odia el pecado. Y por ende nosotros, cuando somos sus hijos, debemos también odiar el pecado. Pero Dios crea aquí unos hijos que sabe que van a pecar y sabe que Él va a venir y va a morir por ellos y les van a torturar y tal, pero Él va a ser glorificado. Demuestra que sí, ciertamente Dios odia el pecado, pero su amor por sus hijos, el amor que Él tiene es más grande que su odio por el pecado. Esto es muy importante, porque claro, la palabra de Dios dice, Él para perdonar es rápido para perdonar.
Ujú, Si de verdad Dios odiara más el pecado que su amor por nosotros, tardaría más en perdonar. Pero Él perdona rápido. Entonces, eso demuestra también por qué, yo qué sé, porque uno de los dones más importantes es el don del amor. Porque si tú no tienes amor, no tienes nada, porque eso es lo más importante. Sí, puedes tener el don de discernimiento. Muy bien. Pero si no tienes amor, no tienes nada, porque es el fundamento. Por eso el fundamento también es nuestra relación con Jesús y tal. Sí, porque es algo esencial en Dios, que es ese amor que Él transpira y toda esta historia, Dios ya sabía, cuando el Padre está hablando con el Hijo del Espíritu Santo diciendo, vamos a crear al hombre en nuestra imagen y semejanza, Él sabía que Jesús iba a tener que morir. Jesús estaba en plan, vale, venga, dale. O sea, porque ellos sabían que iba a pasar. ujú. Dime, dime. Sí, esto también estoy recordando ahora. Que lo que pasó entre Adán y Eva, en plan de, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y sabemos Mm, que el hombre es una representación de, vamos a decir, Cristo. Y él ujú, creó a Eva, la mujer, que es una representación de la iglesia. ¿Vale? Entonces Dios mm, estaba, Cristo estaba, Jesús estaba. Y era como que Dios estaba pensando, no es bueno que yo esté solo. exacto. Guau, acabo Vamos de a parar temblar, aquí, porque, acabo de porque, temblar. No, 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 hay que grabar. sí, no, no, sí, grabado está, pero No, digo, voy a porque, continuar. Hay que grabarlo. Después hay que hacerlo bien, porque sinceramente, así vestidos, no, no, grabado está, ahora se está grabando. Pero que sí, digo, porque estos son muchas cosas que la gente tiene que procesar, ¿no? Para aquellos que estén escuchando, esto no es un, este señor lleva trabajándolo por lo menos en nosotros durante 2 años, así que ciertamente habrán cosas aquí que costarán digerir, ¿no? Y ver así como lo que ella acaba de decir, ¿no? Que la mujer es la representación de la es, iglesia. déjame terminar. Pero bueno, Puede ser. continúa. Vale. Entonces, Dios está diciendo, no es bueno que el hombre, Cristo, esté solo. Voy a Ujú, crear para él un, un acompañante, lo que sea digno, ¿ok? Y ujú, vale, Dios fue, creó los ángeles, al igual que cuando Dios había creado a Adán y trajo a los animales, ¿vale? ujú. Y Adán estaba, vale, tú te llamarás este, pero dijo la palabra de Dios, pero no se encontró, no se halló ninguno que fuese, no sé, en inglés se dice befitting o Adecuado. adecuado para Adán. Para, de la misma Ujú, forma, para Dios, Jesús hará. De tantas estrellas, ángeles y cosas así que él creó, espíritus y tal, no se encontró ninguno que fuese adecuado para Jesús, ¿vale? ujú, Entonces, después Dios decidió crear a Eva. ujú, Y por eso Dios decidió crear al ser humano, los humanos, vamos a decir, a la iglesia, ¿vale? ¿Por ujú. qué? La Porque no mujer es de bueno Cristo. que el hombre esté solo. Necesita una mujer. No es bueno que Jesús esté solo, necesita una mujer. Igual que Adán no es bueno que él esté solo, necesita una mujer. Entonces nosotros somos la novia de Jesús, la novia de Dios. Y la cosa también es que, porque ninguno era adecuado, los ángeles y tal y tal y tal, él tuvo que venir, morir, porque Dios no puede ser íntimo con, sí, nos ha hecho en su imagen y semejanza, pero tuvo que haber un crecimiento. Y ese crecimiento no había pasado hasta que vamos a decir que vino Jesús y nosotros seamos uno con Jesús y tal, y sepamos todo lo que necesitamos saber para que Dios realmente se pueda revelar, para que haya esa intimidad, porque no se podía revelar a ángeles, es en plan de yo no puedo tener intimidad con, no sé, algo que no, con esto es como, no es posible. Esto no me va a Ujú, entender. Yo voy a estar hablándole a esto, pero no me va a entender. El Señor ujú, Jesús va a estarle hablando a un ángel, pero no le va a entender. Va a haber limitación, no va a haber ujú, conexión. Entonces tuvo que crearnos a nosotros, ¿vale? Con su ujú. espíritu, su imagen y su semejanza, para que Él se pudiese revelar, porque es que Él no tiene Ajá, final.
y nosotros pudiésemos tener esa capacidad, como la mujer, de poder seguir recibiendo y recibiendo y recibiendo eternamente, porque Dios no Ujú. tiene como hasta aquí termino yo, hasta aquí termino de Exacto. revelar. No, Él, como tú has dicho y el Espíritu Santo ha revelado, Él sigue como revelando y revelando y trayendo y trayendo y trayendo. Y claro, nosotros tenemos que continuar recibiendo, 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 recibiendo. Entonces, por eso Dios creó al cuerpo de Cristo, A a la mujer, nosotros. nos creó a nosotros para poder, por amor, porque no es bueno que el hombre esté solo. Y no es bueno. Bueno, él no está solo, la verdad, No, no está pero solo. sí, 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 o sea, es simplemente por eso, por ese amor, ¿no? Sí, Am, y por eso habrá el gran banquete y el Cristo será unido con su mujer, está todo escrito. Pero vamos a cortar aquí, ¿vale? Vamos a cortar aquí para que la gente que, porque hay mucho que desempaquetar, que desenvolver y vamos a cortarlo aquí y esto se titulará El principio. Sí, yo creo que El principio es un buen título porque hablamos de dónde estaba Dios antes de empezarlo todo. am, sí, ¿no? A la importancia de sí, lo que es eso, ese árbol, ¿no? De la vida, del bien y del mal, de lo que es el pecado. Así que yo creo que un título adecuado es El principio. sí. ¿Te parece bien? Vale, pues para aquellos que estéis viendo, gracias por eh, apuntaros al, no sé qué es esto. Pero sentíamos de grabarlo porque era como el Espíritu Santo está ahí. Y cuando está así, pues después, es que si no, después se nos lo entierra dentro de nosotros y después es como otra vez y es como más y se hay Ujú, que ir guardando en algún sitio. sí. Así que gracias por uniros a ver el vídeo, dejar vuestros comentarios de qué os parece el rema que encontráis aquí. Y ya está, pues acabar la Shalom. recording. Shalom, hasta luego, hasta luego.